A continuación, Cuida tu Corazón. Clasificación A. Apto para todo público. Las opiniones vertidas en este espacio por la producción y dirección del programa son de exclusiva responsabilidad de sus autores y de quienes intervienen en ellos. Telesucesos, Canal 29, UHF presenta Cuida tu Corazón, un programa enfocado en hacerle conocer cómo funciona, qué riesgos corre y cómo podemos cuidar tu corazón con la conducción del doctor Vicente Dávalos Cordero. Cuida tu Corazón. Amables televidentes, bienvenido a su programa semanal Cuida tu Corazón. El tema que vamos a tocar hoy posiblemente no tenga mucha repercusión en los actuales momentos, pero esto hizo historia en la cardiología de Ecuador y pienso yo que todo lo que eran los países subdesarrollados. ¿De qué estoy hablando? Estoy hablando de la fiebre reumática. Tal vez ustedes lo escucharon dentro de la familia, en las personas jóvenes, en los niños, esto de fiebre reumática y aquello de que el famoso Benzetacil había que ponérselo cada 21 días. Esta fiebre reumática, como la vamos a seguir viendo en el desarrollo del programa, realmente se convirtió en el enemigo público número 1 a nivel de la cardiología de Ecuador. Encontrábamos en los hospitales pacientes dentro del servicio de cardiología con un infarto, era algo no frecuente. Pero en cambio encontrar una enfermedad reumática, una fiebre reumática con una afección de las válvulas cardíacas, ese era el pan nuestro de cada día. Y claro, era una enfermedad que se podía prevenir, pero que en algunas épocas no se lograba controlar, más que todo porque había una ignorancia en el diagnóstico y una ignorancia en el seguimiento del tratamiento. ¿Podremos ver la primera, por favor? ¿Qué es la fiebre reumática? Si uno oye fiebre reumática, lo asocia con reumatismo, con procesos de tipo inflamatorio de las articulaciones, personas que no se pueden mover, personas que se le hinchan las rodillas, los codos, las manos. Pero, ¿a qué se debe que le dieron el nombre de fiebre reumática? La fiebre reumática es un padecimiento inflamatorio, inmunológico, sistémico, que se presenta como consecuencia de una infección por una bacteria de la familia de los cocos. Sí, es realmente el estreptococo beta hemolítico grupo A de Landsfield, es la que produce la fiebre reumática. Afecta principalmente las articulaciones, el tejido celular subcutáneo y el corazón. Tal es así que se llegó a decir en algún momento que la fiebre reumática, esta bacteria, este coco, lamía las articulaciones, pero mordía el corazón. ¿Por qué decía que lamía las articulaciones y mordía el corazón? Porque a nivel de las articulaciones producía, como ya vamos a ver más adelante, una inflamación a nivel de las articulaciones, una inflamación migratoria. O sea, un día le dolía la muñeca, al día siguiente el codo del otro lado, otras veces la rodilla. Era una artritis migratoria. Y pensábamos que mejorando esa inflamación de esa articulación era lo conveniente para evitar que esta fiebre reumática, que esta bacteria mordiera el corazón y destrozara las válvulas. El pericardio es esa capa finita que en algunos programas la hemos tocado. Es una capa muy fina que recubre el corazón y que también puede inflamarse con este tipo de enfermedad. En el miocardio produce miocarditis. ¿Qué es miocarditis?
Mío, músculo, cardio, corazón, itis, inflamación. Inflamación del músculo cardíaco. Y también puede producir endocarditis. Dentro de carditis del corazón. Por lo que en la fase aguda produce una pancreatitis que deja una pancarditis. Una pancarditis. ¿Qué es la pancarditis? Todo el corazón está inflamado, todo el corazón está comprometido. Está comprometido el pericardio, que es la membrana que recubre el corazón. Está comprometido el músculo cardíaco, que lo vemos acá. El músculo cardíaco está comprometido. Está comprometido especialmente las válvulas. Estas son las principales víctimas de una endocarditis bacteriana. ¿Por qué? Ya vamos a seguir viendo y seguimos conversando. Entonces, fíjense, es aquello de que lame la garganta y muerde el corazón, destroza el corazón. Lame la garganta, ¿por qué? Porque produce una inflamación, una amigdalitis, que lógicamente si la tratábamos con el antibiótico adecuado, que es la penicilina benzatínica. ¿Por qué la penicilina benzatínica y no la penicilina de poca duración? Porque necesitábamos que actúe sobre esta bacteria durante por lo menos un periodo de 21 días. Y cuando ya se había comprobado que esta endocarditis, que este daño a nivel del corazón se debía a esta bacteria, esta inyección debía repetirse cada 21 días o máximo cada 28 días. Lógicamente, el dolor de esta inyección a veces hacía que el paciente dejara de colocarse y se producía lo que se llama un brote de reinfección a nivel de la válvula o a nivel del miocardio, del pericardio, como habíamos visto hace un momento. Entonces, fíjense, se inflama el miocardio, el músculo cardíaco, se inflaman y se infectan las válvulas y al mismo tiempo también tenemos la capa que recubre al corazón, que se denomina pericardio, que también sufría durante el embate de esta bacteria. Pero ya se pueden imaginar en algunas épocas, en los años 50, 60, esto nosotros lo veíamos cuando estudiábamos medicina en la década de los 70, eran las valvulopatías, la lesión que causaba a nivel de las válvulas, que era una lesión destructiva, acababa la válvula, que en muchísimas de las ocasiones era necesario hacer un trasplante de esa válvula. Podríamos ver la siguiente, por favor. Entonces, fíjense cómo más o menos se hacía el diagnóstico en aquella época, ¿no? Se examinaba el paciente, se le veían los procesos inflamatorios a nivel de las articulaciones, se veía pigmentación a nivel de las uñas, unas estrías como rayos a nivel de las uñas. Pero fíjese, esto de las articulaciones era única y exclusivamente una inflamación aguda. No traía consecuencias funestas como lo que vemos al lado derecho, a la izquierda de su pantalla. Vean como la válvula, si ustedes ven ese como arbolito, esas son las cuerdas tendinosas, ¿sí? Y ven como un fruto arriba de ese arbolito, eso es una infiltración de la bacteria. Entonces esa bacteria llegaba a esa válvula, se localizaba en esa válvula y la destruía, trayendo consecuencias funestas, consecuencias de muerte en muchas de las ocasiones. Esta infección podía migrar hacia el cerebro de manera de émbolos, dando encefalitis, ¿sí? Podía dañar y destruir la válvula, necesitando un reemplazo de esta válvula, o en ocasiones una miocarditis, inflamación del músculo cardíaco, que llevaba a insuficiencia cardíaca
en el paciente. ¿Podemos ver la siguiente, por favor? Entonces, fíjense, ¿qué es lo que pasaba en ese corazón? El pericardio inflamado, pericarditis. El pericardio, como decíamos, es la capa que recubre el corazón. Esta pericarditis podía evolucionar a dos maneras. Una, que se acumule el líquido alrededor dentro del pericardio, entre el pericardio y el músculo cardíaco, trayendo como consecuencia un daño, más que un daño, una repercusión en el llenado del corazón, o podía ese pericardio hacerse crónico y volverse muy duro, y esto imposibilitaba al corazón para que se llene de sangre para poder bombearla. Pero además de esto, como habíamos dicho, inflamación del músculo e inflamación de las válvulas. Podemos ver la siguiente, por favor. Entonces, fiebre reumática, dentro de las generalidades, es una enfermedad inflamatoria, aguda o subaguda. ¿Qué significa esto? Que puede tener muchas manifestaciones, o puede tener pocas manifestaciones que pueden pasar por alto. Y esto era lo que generalmente sucedía. Eran situaciones subagudas, inflamaciones ligeras de las articulaciones, con una amigdalitis que en muchas de las ocasiones se autolimitaba, significa que se controlaba por sí sola sin necesidad de tratamiento. Puede ser no supurativa. ¿Qué es no supurativa? Que el momento que veíamos las amígdalas del paciente, solamente la veíamos roja, no veíamos aquellas manchas blancas características de un proceso infeccioso a nivel de la garganta. Sistémica del tejido conectivo. Tejido conectivo es todo aquello que es articulaciones, uñas, pelo, todo esto es tejido conectivo, pero básicamente estamos hablando de una lesión a nivel articular. Recurrentes, secuelas de infección faríngea por estreptococo, grupo A de Landsfield. Entonces, ¿qué era lo que pasaba? Que el paciente, como tenía una manifestación subclínica, o sea, que no le prestaba mucha atención, desaparecía y pensaba que había curación, pero luego había una recurrencia, o sea, volvía a aparecer y cada vez causando más y más y más daño a nivel de las válvulas del corazón o en general del corazón, que se llama una pancarditis. Pan en medicina significa todo. Todo el corazón estaba comprometido, pericardio, endocardio, miocardio y el proceso y las válvulas. 2 a 3 semanas de faringoamigdalitis aguda. Esto era lo que pasaba, lo que decíamos hace un momento. Aparecía, se mejoraba, posiblemente utilizaban antibióticos que eran resistentes, esta bacteria era resistente a ese tipo de antibióticos y el paciente se sentía mejor 2 o 3 semanas y volvía a aparecer este proceso causando daños mucho más severos que los que normalmente debería provocarlo. Veamos nuevamente la diapositiva. Complicaciones tardías, corazón. Esto se presentaba en la fase crónica. Esta fase crónica ya tenía el daño a nivel de las válvulas. A nivel de las válvulas, como podemos ver en la siguiente diapositiva, creo que está en la siguiente, ahí podemos ver la imagen del daño que se está produciendo a nivel del corazón, a nivel de los tejidos, a nivel del pericardio, miocardio y dentro de la válvula. ¿Verdad? Veamos la siguiente, por favor. Entonces, ¿qué es esto de epidemiología? La epidemiología es la frecuencia de presentación de una enfermedad. Entonces, de acuerdo a la Organización Mundial de la Salud, cerca de 15.600.000 personas padecen de cardiopatía reumática. 300.000 de cada 500.000 personas que adquieren la fiebre reumática
aguda cada año desarrollan cardiopatía reumática. 233,000 personas mueren anualmente secundaria a un problema de tipo cardiovascular, ¿sí? O algún tipo de problema relacionado con esta enfermedad. Entonces, fíjense qué era lo que sucedía. Lo que se podía evitar con una inyección, que es cierto, era dolorosa y era molesta, porque había que colocarla cada 3 semanas o cada 4 semanas, ¿no? Esto evitaba que esta bacteria pulule, que aumente su virulencia a nivel valvular, y esto evitaba el daño de la válvula. Estas válvulas que vemos aquí, estas válvulas son sumamente frágiles, son unas telitas realmente. Entonces, el momento que la bacteria se depositaba a nivel de esta válvula, causaba una lesión irreversible, destruía la válvula, dando un proceso o de cierre de la válvula, que se conoce como estenosis, o una insuficiencia de la válvula, que la válvula no cumpla su función y que la sangre pase de una cavidad a otra, pero que se regrese. Podríamos ver la siguiente diapositiva, por favor. Entonces ya estamos viendo todo aquello, toda aquella tragedia que se sucedía generalmente en los escolares, y luego la manifestación en la adultez joven y en la adultez tardía. Ese daño que se llama, esa lesión que producía a nivel del corazón, esa carditis es cardio, corazón, itis, inflamación. Son hallazgos específicos: el engrosamiento de la válvula mitral, o el acortamiento de las cuerdas, o una combinación de insuficiencia aórtica y mitral con engrosamiento de los vértices. Estas eran las dos válvulas que se lesionaban especialmente a nivel del corazón. Nosotros tenemos 4 válvulas a nivel de nuestro corazón, ¿sí? A nivel izquierdo nosotros tenemos la válvula mitral, ¿sí? La válvula aórtica, que se encuentra aquí por debajo. A nivel derecho tenemos la válvula tricúspide. Esta válvula tricúspide separa la aurícula derecha del ventrículo derecho. Era muy raro, extremadamente raro, ver la contaminación a nivel de válvula tricúspide. Se depositaba más que todo, principalmente en la válvula mitral y aquí en la válvula aórtica. Eran las dos válvulas que, sin lugar a dudas, son las dos válvulas que más presión tienen a nivel del corazón. Y estas eran las que se afectaban, causando una endocarditis a nivel valvular, luego de que posiblemente que se complique el miocardio o el pericardio. Podemos ver la siguiente, la anterior, por favor. Entonces vean en la anterior, vean la parte de abajo, esa tragedia, eso que ven ustedes como un punteado. Ese punteado es una lesión, un daño que se está produciendo a nivel de los músculos papilares. Los músculos papilares son los encargados de cerrar y abrir las válvulas. Si ven el círculo que se encuentra arriba, ese como arbolito es el músculo papilar. Entonces, al dañarse el músculo papilar, esto se formaba una cicatriz que hacía que la válvula se cerrara o que se volviera una válvula insuficiente, trayendo las consecuencias a corto o largo plazo de una insuficiencia cardíaca o de un daño tan severo a nivel del corazón que produjera la muerte. Así es que el tratamiento, como les decía, era únicamente en la administración de la penicilina benzatínica, que mantenía controlada esta bacteria por un periodo de 21 a 28 días, aunque lógicamente la molestia era primero buscar quién coloque la inyección, una inyección que al mismo tiempo resultaba muy molesta. ¿Por qué? Si era una persona inexperta la que ponía esa inyección, se le tapaba la aguja. Y en muchas de las ocasiones el pobre paciente recibía 2, 3 pinchazos hasta lograr que se le coloque la inyección.
¿Por qué? Porque la penicilina, ¿sí?, se tapaba dentro de la aguja y no permitía que se inyecte el líquido. Lo que se recomendaba era cargar la penicilina con una aguja, cambiar la aguja, poner una aguja limpia y con esa aguja limpia inyectar al paciente. ¿Podemos ver la siguiente, por favor? Fiebre reumática. Este era el engaño que se producía. Este era el engaño que se producía antes de causar aquella lesión catastrófica a nivel del corazón. El paciente presentaba fiebre, el paciente presentaba unas amígdalas congestivas, el paciente presentaba disfagia, o sea, el momento de tragar, la molestia al momento de tragar, el dolor al momento de tragar, ¿ya? Y a nivel de las rodillas, como les decía, producía a nivel de rodillas, codos, muñecas, producía un proceso inflamatorio. Estos dos procesos, la faringitis y la artritis, cedían con el tratamiento analgésico. Muchas veces el paciente se tomaba aspirina y al cabo de 2 o 3 días ya no tenía dolor de garganta, ya las articulaciones habían mejorado y pasaba a la segunda etapa, como decíamos, a las 2 o 3 semanas volvía a presentarse y volvían a administrar este tratamiento hasta que esto iba causando una lesión de tipo irreversible. Volvamos al anterior, por favor. Entonces, ¿qué pasaba aquí? Fíjense que luego que no se controlaba esta infección a nivel de la garganta, esta infección inmediatamente buscaba refugio, un refugio maligno a nivel del corazón, causando la pancarditis, causando lesiones, a veces, esto lo que decíamos hace un momento, migración de trombos, de émbolos, no trombos, sino émbolos infecciosos y causando infecciones a nivel cerebral. ¿Por qué? Porque la infección se encontraba aquí, ¿verdad? Se encontraba aquí en la válvula. Se formaban pequeños gránulos infecciosos. Estos gránulos iban a través de la válvula aórtica, a través de la arteria aorta, ¿ya? Iban hacia el cerebro y causaban estas infecciones a nivel del cerebro o migraba hacia otros órganos, pero siempre dejando esa lesión a nivel valvular que traía como consecuencia no solamente la muerte de los pacientes, sino hospitalizaciones crónicas de largo tiempo o inclusive el reemplazo de la válvula, que era en aquellas épocas algo casi inconcebible, ¿sí? Las válvulas, para cambiar una válvula era algo rarísimo, lo que hoy se puede hacer con mucha facilidad en muchos de los centros acá de nuestra ciudad y bajo manos de especialistas renombrados. En aquella época habían pocos cirujanos de cardiovasculares que sin duda ayudaron a salvar muchísimas vidas con el reemplazo valvular. El Hospital Eugenio Espejo, el Hospital Andrade Marín, fueron los pioneros en el inicio de este reemplazo de válvulas que llevaban a darle una mejor calidad de vida y una mejor sobrevida al paciente que tenía un daño a nivel de las válvulas. Creo que hay otra diapositiva, por favor. Ajá, volvemos a ver aquí una valvulitis mitral reumática aguda superpuesta sobre cardiopatía reumática crónica. ¿Qué era esto? Que ya esa válvula estaba dañada, ya esa válvula había tenido lesión y se volvía a contagiar y producía una valvulitis, o sea, una nueva inflamación sobre una válvula que ya estaba dañada. Entonces aparecía, fíjese, todo ese proceso hasta llegar a
producir una fibrosis de la válvula. La válvula ya no era una válvula fina, ya no era una válvula que funcionaba normalmente, sino que era una válvula gruesa, una válvula de características muy, muy degenerativas, que no iba a cumplir la función. Ya no cumplía la función, o producían un cierre de la válvula, que era la estenosis, o una lesión de regurgitación, de insuficiencia de la válvula, que hacía que la sangre se regresara hacia el corazón, se regresara hacia otra cavidad del corazón que no debía regresarse, y esto hacía que el corazón crezca y se produzca el daño severo. Entonces, como he tratado de resumir la fiebre reumática, las carditis reumáticas fueron una secuela que causaron mucho daño en nuestro país, y que ventajosamente al momento ha estado bastante bien controlada. Muchas gracias. Las opiniones vertidas en este espacio por la producción y dirección del programa son de exclusiva responsabilidad de sus autores y de quienes intervienen en ellos. Telesucesos, Canal 29, UHF presentó Cuida tu Corazón, un programa enfocado en hacerle conocer cómo funciona, qué riesgos corre y cómo podemos cuidar tu corazón, con la conducción del doctor Vicente Dávalos Cordero. Cuida tu corazón.